por ser el ejemplo del barrio. No me elegiste por llegar a una iglesia temprano, ni por saber de memoria un versículo entero, sino quizá porque estaba rendido y dispuesto. Tú me dijiste que era del mundo la sal, y así metiste la mano en el alquitrán. Tú no buscaste a alguien sin pecado y maldad, sino a un hombre a quien poder transformar. Seas feliz, porque donde la razón dice no, Jesús dice sí, donde ya nadie más cree, Él cree en ti, dijo que el reino ha llegado, está delante de ti, está delante de ti. Sido un hombre perfecto, por tu perdón y tu gracia es que salí del infierno. Fue requisito morir en mi sufrimiento. Si un pecador se arrepiente, muy buenas tardes, querida audiencia de Difusora Soriano, de Tiempo para Pensar. Es un gusto estar nuevamente en contacto a través de este espacio, con esta dinámica que es encontrar un momento distinto, un momento diferente en la semana, para hacer este acto de reflexión, este acto de conciencia que nos ayude a analizar los temas que hoy vive el ser humano, el hombre, la mujer de hoy, la sociedad toda, pero buscándole la guía, buscándole la orientación en la palabra de Dios, que es la Biblia, la cual nos trae, a medida que uno la va estudiando y conociendo, nos trae sabiduría. ¿Cómo le va, Pastor Enrique? Y bien, David, porque, bueno, ya estamos terminando el año. Mucha gente dice, terminándose este año, vamos a empezar algo mejor, ya se va este año, dicen maldito, por todas las cosas que han pasado, pero bueno, para todas las cosas hay una razón, un propósito divino, y hay un motivo por lo cual ocurren las cosas a los hombres. Así es, y bueno, tenemos 2 teléfonos para que te puedas estar comunicando con nosotros, pidiéndonos oración, mandándonos un saludo, contándonos algo que te esté pasando. Tienes la libertad de comunicarte durante la semana o después del programa, y vamos a estar allí compartiendo ese vínculo a través de los teléfonos 092-985-836 y 098-595-613. Y bien, queridos oyentes, nos acercamos a la Navidad, una fecha tan linda, tan esperada por todas las familias del mundo. Y sabe que nosotros, en esta fecha, y a esta altura del 2020, reflexionamos un poco y decimos, este año fue un año de muchos errores humanos.
Y si nosotros estudiamos un poco lo que hemos hecho, si repasamos, a nivel, le digo a nivel de todo el mundo, no solamente a nivel de Uruguay, de Argentina, de Chile, Brasil o Latinoamérica, a nivel del mundo, los pronósticos nos han fallado. Es decir, nosotros hemos errado los pronósticos que hemos hecho. A nivel médico, la medicina se equivocó varias veces. A nivel científico, la ciencia todavía está tratando de resolver si realmente sirve o no sirve lo que le van a colocar a la nueva generación que se nos presenta. Y bueno, todo esto nos muestra las falencias que tenemos nosotros. ¿Y por qué razón nosotros tenemos que mirar a Dios? ¿Por qué tenemos que mirar a alguien que no se equivocó nunca? Que nunca se va a equivocar. Y fíjese que frente a todos estos errores humanos, como estaba diciendo, a nivel económico, a nivel social, a nivel meteorológico, muchas veces hemos anunciado cosas y fallaron. Sin embargo, nosotros encontramos un pronóstico, o sea, un anticipo, que de siglos se hacía ya en el pasado y que se cumplió con el nacimiento de Jesús. Qué extraordinario fue eso. Tenemos todas las pruebas bíblicas y pruebas también de historiadores de nuestra civilización que pudieron comprobar de qué manera se cumplieron todas las cosas que se dijeron acerca de la Virgen María, acerca de Belén, el lugar donde iba a nacer Jesús, o Belén Efrata, decía uno de los profetas, y Efrata era porque estaba en una tierra fértil, quiere decir que eran descendientes de Efraín, uno de los descendientes de Israel, y bueno, y de esta manera nosotros vemos cómo todo se conjuga, y si vamos a estudiar a fondo la historia bíblica, nos encontramos con una verdad tan tremenda que nosotros no podemos negar nada. Entonces, gracias a Dios porque la Biblia es irrefutable y es nuestra guía, como decía el interlocutor aquí, es nuestra guía, es nuestra dirección, es lo que despierta nuestra fe, nuestra esperanza, lo que hace que en este tiempo de pandemia no claudiquemos, queridos amigos. Entonces, qué hermoso es poder confiar en la Biblia, en la palabra de Dios. Estimado oyente, este año se erraron entonces todo tipo de pronósticos. El nacimiento terrenal del Señor Jesús en Belén, de Judea, tuvo una previa que fue muy triste en Israel. En realidad tendría que haber sido un evento donde todas las gentes tendrían que haber estado preparando como una fiesta, porque iba a cumplirse una profecía. Sin embargo, fue un tiempo muy triste. ¿Por qué? Y bueno, la historia nos comenta, nos dice que la matanza de inocentes, ordenada por un rey sanguinario, como el rey Herodes, según Mateo 2, 13 al 18, lo leemos, David. Usted escuche bien porque aquí, en Mateo 2, 13 al 18, vamos a encontrar un relato terrible en contra de los niños. Leemos entonces en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, desde el verso 13 en adelante, matanza de los niños. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho
y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Muy bien, extraordinario el relato bíblico y de a dónde nosotros, por qué razón nosotros tenemos también en nuestro calendario un día, el Día de los Inocentes. Estimados amigos, según la lectura bíblica, el mismo cielo se puso en acción oponiéndose a la muerte de niños. Los ángeles estuvieron activos, movilizados para evitar que entre tantos niños que iban a morir, no muriese el bebé más notable de toda la tierra, que traía una misión extraordinaria, una misión redentora. Quería redimir. Ese era el propósito del nacimiento de ese niño tan hermoso, Jesús. Estimados amigos, nos preguntamos hoy, al ver tantos debates sobre la ley del aborto, por sí o por no, ¿qué podemos hacer contra la hazaña humana? ¿Cómo podríamos derrotar la crueldad de los que impulsan esta ley por el sí sobre el aborto? Esa es la gran pregunta que nos hacemos, que nos hicimos ya cuando vimos desde hace tiempo debates por todas partes en el mundo, cuando comenzaron a legalizar esta ley a favor del aborto. Lamentable, de verdad, lamentable. Lo que sí entendemos es que si logran aprobar esa ley en la Argentina, por ejemplo, como lo lograron ya en algunos países, ello no quedará sin castigo divino. Si nosotros nos fijamos en los textos bíblicos, poco tiempo después de la matanza de los niños, según el relato leído recién, el historiador Josefo también nos confirma en su relato, y coincide con el pasaje bíblico, que Herodes murió al poco tiempo de dar la orden de eliminar a los niños. La verdad que la consecuencia trágica que viene sobre todos aquellos que aman más la muerte del prójimo que la vida es tremenda. Este señor Herodes, este hombre mejor dicho, murió agusanado al poco tiempo de haber dado aquella orden tan temeraria. Era por eso que la nación no estaba con alegría. Era por eso que la nación estaba llorando, como decía el profeta Jeremías. ¿Cómo llora Raquel? Bueno, Raquel menciona porque justamente Belén fue el lugar donde vivió una Raquel que es importante en la línea genealógica de Jesús. Estimados oyentes, el nacimiento del Señor Jesús marcó un tiempo nuevo para una humanidad sufrida. Nuestros propios pecados dañan la sociedad. Está comprobado que las fiestas, yo diría los desórdenes morales clandestinos, han despertado rápidamente los contagios entre la gente que es convocada a esos lugares. Encontramos una convocatoria universal diferente aquí cuando nos inclinamos a estudiar y a ver, a analizar el pasaje bíblico de Lucas, donde vamos a leer ahora. Lo único que allí en el
pesebre de Belén contagió aquella noche estrellada, estimado oyente, fue la fe que comenzó a palpitar en los corazones al ver a aquel niño envuelto en pañales en un humilde establo junto a José y María, sus padres. Leemos en Lucas, capítulo 2, del verso 8 en adelante. Los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y llamaron a María y a José, y hallaron al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como les había dicho. Y bien, en este relato vemos cómo en lo que es una intervención divina, directa, de Dios mandando su ángel, ¿no?, anunciando que había nacido, que se podían poner con gozo, que el pueblo todo tenía que festejar, que no tuvieran temor. Me quedó esa frase de no teman, dice, porque les venimos a manifestar cosas gloriosas, cosas que ustedes no entienden, pero van a tener esta señal, van a hallar al niño envuelto en un pesebre. Imagínense, el Mesías era un rey que iba a venir, envuelto en un pesebre. ¿Vos te imaginás, David? Toda la ciudad conmovida por la matanza de los niños en esos días, ¿no? Las madres sufriendo, llorando por todas partes. Los hogares, todos desgarrándose el corazón por el dolor. Aparecer la voz de los ángeles, David, donde dicen no teman. ¿Sabes cómo le levantó el ánimo a esta gente? Les trajo esperanza, porque se acordaban de esta profecía y se acordaban que iban a ser un Salvador que era Cristo Jesús. El mismo temor que podían tener los pastores por estar viendo esa manifestación celestial, ¿no?, de un ser que es glorioso, que es distinto a todo, que dice que vieron las huestes de los ángeles que adoraban también. Entonces los pastores, bueno, ni bien pudieron, fueron y confirmaron con sus ojos lo que les había dicho el Señor, y testificaron, porque dice que hablaron con María, hablaron con José y contaron lo que había pasado. Y me imagino ese momento donde, como dice la canción, esa noche de paz era de paz, pero solo para ese entorno, porque muy cerca de ahí había llanto, había tristeza, había dolor por la matanza de los niños, ¿verdad? Exacto. Y el mismo temor que tuvieron los pastores, que fue saciado por Dios en ese momento, fue tal vez el temor que llevó a Herodes el tomar ese acto sangriento que provocó. Herodes lo que tenía era temor a este rey que iban a ser. Entonces ahí vemos la diferencia. Los pastores, en su humildad,
en su sencillez, ¿no? Tomaron la palabra que decía el ángel como algo para gozarse, para disfrutarlo, para contemplar la maravilla del Señor. Herodes, en su momento, cuando se enteró que iban a ser un rey y que los reyes que del Oriente no le habían dicho la verdad acerca de este rey, dijo: yo, por las dudas, no voy a arriesgarme a perder mi reino, mando matar a los niños. Qué acto cruel, ¿verdad? Qué diferencia, qué contraste hay entre las personas que tienen un corazón humilde, un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, y esa persona soberbia que es capaz de hacer cosas atroces, como lo vemos en este tiempo con las leyes de aborto que se están aprobando. Son tomadas como leyes que van en favor de los derechos humanos, pero van en contra del derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida. Entonces, nosotros lo tomamos, vemos que en la Biblia dice que nadie puede matar ni tomar la vida de nadie, porque Dios es el dador de la vida y solo Él tiene potestad para quitarla. Es un pecado a los ojos de Dios cualquier acto que vaya en contra de la vida humana, ¿no? Y la Biblia es clara en este sentido. Ahora nos quieren convencer de que es un acto de salud, es un acto médico. Sí. Ahora yo le digo a la audiencia que me está escuchando, una mujer embarazada, ¿está enferma? ¿Dónde está el acto médico? No es una enfermedad, es lo más natural del mundo, el nacimiento de un ser humano. Es un milagro, pero nos quieren hacer ver como que es algo justificado. ¿Sabe que en la época de Hitler también a los alemanes les hicieron creer que los judíos eran menos que personas, que no tenían la misma condición ni los mismos derechos que los mismos alemanes? Entonces los alemanes empezaron a creer esa mentira y empezaron a adoptar, y estaban de acuerdo con las medidas que hacían los nazis. Lo que pasa es que nosotros no sabemos resolver nuestros verdaderos errores, David, frente a la ley de Dios, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho del hijo no deseado, ¿no? Como que, bueno, como no es deseado, hay que eliminarlo con un aborto. Claro, sin embargo, estamos negando con eso el hecho de que Dios hace de lo malo algo bueno, es decir, de nuestros errores Dios puede rescatar y sacar cosas buenas. Tenemos en la historia, David, ¿no?, muchos personajes importantes de la historia que fueron hijos no deseados. Pero vamos a lo que estamos leyendo en este momento. Cuando a María se le presenta un ángel y le dice que va a quedar, que el Espíritu va a bajar y ella va a concebir y dar a luz un hijo, era un hijo no deseado. Sin embargo, María dijo: hágase con tu sierva conforme a tu voluntad. Claro, porque se dirigió a Dios, no a José, su esposo terrenal, o sea, ¿no? Lo que para María y para cualquier persona, para cualquier mujer de la época, era algo deshonroso, algo que podía acarrearle inclusive la muerte, porque era mal visto socialmente el quedar embarazada sin haber conocido un hombre, sin haberse casado, ¿no? Pero María no dijo, bueno, vamos a solucionar el problema. Ahora, qué importante es ser una persona espiritual, David, ¿no? O sea, desarrollar la parte espiritual nuestra, porque José y María eran espirituales. Por eso Dios se pudo revelar a José en un sueño, ¿no? Si usted no es espiritual, o si no ha desarrollado lo espiritual, difícilmente va a tener una revelación tan extraordinaria o sencilla de Dios, ¿no? Tenemos que ser espirituales. Y para ese hijo no deseado que en su momento fue Jesús, no porque Dios ya lo había dispuesto, ya había programado todo, los profetas habían hablado de ese momento histórico, pero para María fue algo que en su momento le habrá impactado. Para José lo habrá choqueado. Pero, sin embargo, el propósito de ese niño era la salvación, era la redención, era que Dios se manifestara en carne al hombre. Era un propósito eterno, era un propósito que estuvo en el corazón de Dios desde siempre,
y que era maravilloso a los ojos de los que podían entender eso. Sin embargo, para María y para José habrá sido un golpe duro. ¿Cuántas personas hoy en día que tienen un hecho parecido, ¿no? Que un embarazo no planificado, que esto que el otro, lo ven como un problema, ¿no? Y cuántos otros lo ven como una oportunidad o como una bendición. Ahora, el plan de Dios para ese ser es el de nacer. Dios dispuso dar la vida en ese vientre. Después nos podemos poner a ver si hay circunstancias en que estaría adecuado y circunstancias que no es el tema de hoy. Lo que hoy estamos tratando es cuando se toma la liviandad de decir, bueno, esto, si tiene menos de 12 semanas, lo podemos solucionar en un ratito. Qué importante, David, ya tenemos que estar terminando, que esta entonces fue una noche de vigilia, esta fue una noche de gloria, esta fue la noche de la Navidad, el nacimiento de Jesús, una noche de temor, pero luego se transformó en noche de gozo. Fue una noche extraordinaria donde Jesús se manifestó a los hombres como el Salvador del mundo. Y fíjese que los cielos dijeron sí a la vida. Los ángeles descendieron y dice, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Y en otro pasaje dice, os anunciamos que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y bueno, ya los estamos dejando, deseándoles que en esta Navidad el simbolismo del nacimiento de Jesús en un pesebre con esa humildad les traiga paz, les traiga gozo a su familia, a su hogar, traiga esperanza, traiga fe, y tratemos de cuidarnos de todas las otras cosas que nos ofrece el mundo, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte, dice la Biblia. Vamos a tratar de buscar a ese niño, a ese símbolo, porque Jesús no es un niño, Jesús es un rey victorioso que está reinando a la diestra de Dios, pero recordemos su nacimiento con todo lo que lleva eso para la familia, para la amistad y para pasar un momento humilde, sencillo, pero con paz, con gozo, con fe y esperanza. Así que hoy es la tarde, la nochecita, en que tú le puedes decir sí a Jesús. Hasta la semana que viene, felices fiestas, que el Señor los bendiga ricamente. Sobre todo Dios tiene el control, y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Cuando sientas que has perdido todo y que te han dejado solo, Dios jamás se irá de ti. Cuando sientas que estás solo, que te hundes en el lodo, que se borra la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara con Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees, Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse a Él, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. ¿Quiénes lo creen que todo va a estar bien? Satanás puede como Job quitarte todo lo que Dios en un momento le permitió, pero es solo para demostrar que el poder en su mano está, y tus
por ser el ejemplo del barrio. No me elegiste por llegar a una iglesia temprano, ni por saber de memoria un versículo entero, sino quizá porque estaba rendido y dispuesto. Tú me dijiste que era del mundo la sal, y así metiste la mano en el alquitrán.